Hola, bueno, ya sabemos cuáles son las virtudes de One Piece. Ya se han dicho hasta la saciedad. One Piece tiene un fandom muy amplio y además muchos ganan dinero reaccionando y analizando esta obra, por lo que encontrar una crítica sobre sus puntos negativos es complicado. Sabiendo todo lo positivo de esta obra, voy a comentar los puntos que me parecieron más negativos. El primer punto sería lo casual que es esta obra. Está enfocada demasiado al fanservice, digamos que a un público de comida rápida. Así pues, la obra está repleta de situaciones para contentar a este tipo de público, actualmente mayoritario. Esto se da en dos vertientes. A. El abuso de chistes y situaciones estúpidas. Esto es algo continuado, demasiado abuso de ellas. Los personajes se acaban sintiendo como bufones, como estúpidos. Llega a insultar la inteligencia por meterlas hasta cuando no viene a cuento. A veces es desesperante. Luego B. La sexualización para el público pajillero. Los personajes femeninos son continuamente sexualizados para satisfacer a su fandom. Esto le quita mucha seriedad a la obra. Pero claro, si no meten estas cosas para contentar al público mayoritario, pues quizás no ganarían tanto dinero. Supongo que a veces los autores se ven obligados a sacrificar, a hacer algo serio para poder triunfar. El segundo punto sería el abuso de relleno, que se hace soporífico, pero eso es más para el anime. Les recomiendo que si van a ver el anime, que mejor vean el fansub no oficial de One Piece, llamado One Piece Decay, que traduce los capítulos al español de forma independiente, eliminando todo ese molesto relleno. El tercer punto sería la calidad de su dibujo. A algunos les puede parecer un sacrilegio que diga esto, pero para mí es de los pocos mangas que salen ganando en su paso al anime. Normalmente los mangas suelen tener una calidad superior al anime, en este caso no. Los trazos que usa su autor son muy caóticos, no logran crear ese efecto de separación que consigue por ejemplo Murata. A veces las viñetas de One Piece son un puro caos que incluso molestan a la vista. Punto número 4. La profundidad de los personajes. Incluso algunos de los más fanáticos de One Piece admiten que los personajes principales no están bien escritos, que tienen poca profundidad, que apenas tienen desarrollo de personajes en más de 1000 capítulos, lo cual es terrible para una serie tan larga. Repasemos algunos de los protas. Luffy, también conocido como Plot Luffy, Luffy-guionazos. Luffy es un personaje completamente unidimensional, un personaje muy genérico de shonen, sin apenas originalidad, el típico idiota despreocupado, amante de la comida. Luffy no tiene progresión en su personalidad, sigue siendo el mismo imprudente, impulsivo, que toma las mismas decisiones estúpidas desde el principio de la serie, constantemente poniendo en peligro a sus nakamas. No ha madurado nada después de la muerte de Ace, algo que hubiera sido lo lógico. Por otro lado, se está convirtiendo en el personaje más representativo de las ayudas de guión. Luffy venció a Crocodile, a Lucy, a Doffy, a Katakuri, etcétera, etcétera, no porque fuera más fuerte, sino porque la trama así requería que lo hiciera. Oda nerfeó a sus rivales y le dio a Luffy los counters perfectos para vencerlos, y lo que es peor, en la mayoría de casos no usó ni justificación de guión para ello, siendo el caso más representativo su pelea con Katakuri, con un Luffy con un plot armor infinito y llegando a su culmen en su pelea contra Kaido. A día de hoy, Luffy es la definición perfecta de plot armor, de armadura de guión. Zoro sería otro personaje bastante unidimensional, destinado a convertirse en el sucesor forzado de Mihawk. Por cierto, Zoro me recuerda mucho a Ryoga, del manga Ranma, otro personaje con mala orientación. Nami, típico personaje de manga genérico femenino, que suele ser usada como la típica damisela en apuros y como fanservice para enseñar pechos y carne, como la mayoría de los personajes femeninos de One Piece. Usopp, otro personaje pobremente escrito, tiene signos de valentía en cada arco de One Piece, pero siempre regresa a ser un cobarde al siguiente arco. Es probablemente uno de los personajes al que más le afecta la estructura de guión de One Piece, donde el desarrollo de personajes se basa en un bucle continuo de lo mismo. Todas las hazañas de Usopp se limitan a ganar sus peleas mediante el recurso de la comedia. Sanji
el cocinero pervertido que roza el límite del sexismo, otro personaje sin progresión. Incluso en su arco de Whole Cake se le muestra como un cobarde abatido, no tuvo ningún desarrollo personal significativo a pesar de confrontar su pasado y a su familia. Su personalidad sigue siendo la misma desde el primer día que le vimos, siempre anteponiendo su moralidad cuestionable por encima de salvar a sus propios compañeros. Sanji ya debería haber aprendido a tener fe en su tripulación, sobre todo después de lo sucedido con Robin en el arco de Enies Lobby, pero supongo que sería mucho pedir, ya que los personajes de One Piece apenas evolucionan, solo se limitan a repetir los mismos bucles de personalidad infinitamente. Me resulta curioso cómo a la mayoría de fans de One Piece les importa más las peleas sobre quién es más fuerte, Sanji o Zoro, en lugar de preocuparse por el pobre desarrollo y evolución de ambos personajes. Chopper solía ser uno de los personajes más útiles de toda la tripulación, además de más inteligentes, pero después del salto temporal se convirtió en uno de los personajes más desaprovechados, junto con Robin. Al menos ganó algo de su antiguo yo en el arco de Wano. Frankie, otro personaje poco trabajado, solo sirve como instrumento argumental cuando toca y es una de las mayores representaciones del fanservice a nivel de chistes estúpidos. Casi todas sus apariciones se limitan a gritar ¡Super! Mientras hace estúpidas poses. ¡Super! ¡Super! Robin, uno de los personajes más interesantes y más desaprovechados, no suele tener tanto tiempo en pantalla como sus compañeros, no tiene contribuciones memorables en cada arco. Pobre Robin, un personaje atrapado por el fanservice. Su personalidad fue construida demasiado seria para el nivel en cantidades industriales de humor estúpido que requiere este manga para su fandom, lo que hace que el autor no pueda darle el tiempo que merece sin volverla una estúpida como al resto de personajes. Brook, probablemente uno de los peores personajes de todo el manga, un estereotipo andante sin desarrollo alguno. Una broma ambulante que representa lo más bajo de este manga a nivel de fanservice. La mayoría de sus diálogos son chistes sobre bragas o reírse como un idiota. Un personaje que se podrían haber ahorrado. Y para los que dicen que no hay guionazos en One Piece, vamos a analizar algunas luchas para demostrar que Oda no es capaz de solucionar sus peleas de una manera lógica, sin tener que tirar de guionazos sin sentido y de plot armor. En el caso de Luffy es increíble, ya que siempre consigue los power-up más convenientes para poder countear a su oponente. Luffy contra Crocodile. Crocodile domina por completo a Luffy y de repente, de la nada, Luffy gana a través de un guionazo sin sentido. Convenientemente, la sangre de Luffy puede hacer que la dañe. A pesar de su paramecia, obvian por completo que Crocodile puede absorber largas cantidades de agua, como ya se demostró, y que la sangre está compuesta por un 80% de agua. Luffy contra Lucci. Que Lucci es más rápido que Luffy, pues se le da el Gear 2 para igualarlo. Lucci igual vence a Luffy varias veces, fácilmente, pero Luffy recibe el poder de la amistad por parte de Usopp y derriba a Lucci en un solo ataque. El poder de la amistad, ese sinsentido al que recurren muchos mangas para justificar que los protas ganen, cuando el autor no tiene ni idea de dar un desarrollo lógico a las historias de los protagonistas, recurren al poder de la amistad. Absurdo y genérico. Luffy contra Moria y Oar, que Moria tiene el poder de controlar las sombras y Oar es masivamente más fuerte que toda la tripulación de Luffy entera, pues Luffy convenientemente puede absorber sombras solo para este arco, para que pueda derrotar a Oar, genio Oda y su lógica. Luffy contra Don Flamingo, que Don Flamingo es mucho más fuerte y rápido que Luffy, pues Luffy recibe el Gear Force para superar en ambas cosas a Don Flamingo. Luffy contra Katakuri, que Katakuri es ampliamente superior a Luffy en todo, pues Luffy recibe el mayor plot armor posiblemente visto en la historia del manga. Es unido a una nueva transformación y a la evolución de su visión le hacen vencer a Katakuri. Bueno, básicamente el plot armor infinito es lo que lo vence. Que sea de goma es irrelevante ante el haki de armadura. Lo digo para los que lo justifican
Kaido versus Luffy. Poco se puede decir. Luffy ni siquiera pudo dominar a Kaido, a pesar que la mayoría del tiempo eran varios contra uno. Pero cuando todo estaba perdido, Luffy se saca el mayor y más ridículo power up de todo el manga. Literalmente, en concreto, Luffy y Zoro prácticamente casi nunca pierden. Las pocas pérdidas que han tenido han sido las necesarias para construir el guión. En todas las demás, el autor se ha sacado cosas incoherentes de la manga para poder justificar a duras penas que ganarán sus batallas. Luffy prácticamente no puede perder, solo es mencionarle la palabra amistad y Luffy gana al instante. Siempre tiene una nueva transformación de la nada, a veces en contra de todas las reglas establecidas en One Piece, por no hablar de su plot armor. Ah, y se me olvidaba mencionar el power up recibido por Sanji. Sanji ya se había quedado bastante atrás respecto a Zoro, había que darle un power up como sea para contentar al fandom. Cuando Sanji ya tenía todos sus huesos rotos contra un oponente muy superior, Sanji tiene armadura de piel casi impenetrable, más fuerza y velocidad y factor de regeneración. Y bueno, y así hasta el infinito y más allá. Los personajes evolucionan mucho a base de power-ups, pero poco a nivel de desarrollo de personajes. No solo se ve claramente que el autor tiene que recurrir a cosas sin sentido para poder justificar que los protas ganen, sino que además todas las transformaciones o power-up son súper convenientes para hacer el counter perfecto a sus rivales. Es increíble la poca imaginación de Oda en ese sentido. Si lo comparamos con otros mangas como Hunter x Hunter, donde todo está perfectamente pensado y justificado, One Piece queda a la altura de algo extremadamente simple y sin sentido. Y es que la fórmula de One Piece es muy sencilla en el fondo. Todos los arcos siguen la misma fórmula. Es una repetición constante de lo mismo. Los sombreros de paja van a una isla, conocen a gente que necesitan ayuda, encuentran a los malos, los vencen a base de guionazos y power-ups convenientes, mientras no paran de soltar chistes absurdos sin parar y mostrar planos sugerentes para el fanservice. Y bueno, One Piece tiene todos los personajes con todos los clichés necesarios para el fanservice. Luffy, el típico personaje no muy listo que adora la comida. Zoro, la mano derecha del prota, fuerte pero despistado. Usopp, el personaje cobarde de turno. Sanji, el personaje pervertido de turno. Robin y Nami, las chicas con buena pechera y ropa sugerente para alegrarle la vista a los fans, y así un largo etcétera. Y aun con todo, es una serie que sus puntos fuertes hacen que quieras seguir viéndola eventualmente. Me resulta curioso la cantidad de canales que hay sacando dinero, analizando teorías y demás. En cierto modo, es centrarse en algo banal. Toda esa complejidad de la que se habla en One Piece, de los detalles, en cierto modo, es toda una banalidad cuando vemos que en lo verdaderamente importante es un manga genérico más, con una estructura repetitiva y con un pobre desarrollo de personajes, y que llega a insultar a la inteligencia con tanto fanservice. Pero de eso no se habla, o no se suele. Si comparamos a One Piece con Hunter x Hunter, directamente vemos el chiste a nivel de desarrollo y complejidad que es en verdad One Piece, que es como un regalo que no es para tanto, pero que está envuelto en un bello envoltorio para que la gente no se fije en lo importante. Y creo que esto sería todo. Creo que estaba bien hacerle una crítica constructiva a One Piece, porque es algo que la gente no suele hacer. Como digo, la gente solo se centra en el envoltorio, o al fin y al cabo, en lo que le interesa, de un modo u otro. Igual, pese a todo esto que he dicho, es una obra que veré hasta el final. Saludos, nos vemos.